Bien, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar inicio a la clase para este día. Quiero mostrarles hasta dónde teníamos elaborada en ese caso la parte de la API. Solamente tenemos las entradas para la parte de login y la parte de registrar una cuenta. Y luego en la parte de abajo donde tenemos los productos profesionales, que fue lo que nos hicimos en la última clase para obtener el listado de productos que estaban en este caso en promoción. Si se recuerdan, acá nos mostraba un listado de todos los productos completitos que aparecían en promoción, y de una sola vez nos creamos la parte de la fotografía, que lo hicimos a través de una entrada que se llamaba Get Photos. Pero este Get Productos, si no me equivoco, si lo ejecutamos todavía no funciona, solo nos muestra la parte de productos. Entonces vamos a trabajar ahora en terminarnos la parte de la API. Hay varias entradas que todavía nos hacen falta de obtener, en ese caso la parte de los productos, para que podamos complementar con todo el proceso que tendríamos que hacer para el otro lado de la aplicación. En este caso, en la parte de acá ya teníamos el método para obtener todos los productos, solamente que le habíamos puesto un eco, así que nos vamos a crear esa entrada para ver cómo sería la parte del proceso. Básicamente la entrada de obtener todos los productos básicamente sería muy similar a la que tenemos en la parte de abajo, a la que tenemos en Get Promotion. Solamente nos llevamos este código y lo pegamos en esta parte de acá, y solamente en lugar de mandar a llamar un Get Promotion, le vamos a poner un Get All. Este haría la obtención de todos los productos, y de ahí el proceso para obtener la fotografía sería exactamente el mismo. Sería el mismo que ya colocamos en Get Promotion. Necesito obtener una foto, así que recorremos todo el vector, y en ese vector sobreescribimos en ese caso la API para que nos muestre o nos genere en ese caso una URL, que es la URL que vamos a poder visualizar posteriormente cuando ya tengamos la fotografía, cada una de las fotografías. Entonces acá ya tenemos colocado este método. Solamente tendríamos que irnos en este caso a la parte de el modelo. Nos vamos a la parte de productos model, y aquí pues la diferencia es de que en lugar de colocarnos un get promotion, vamos a hacer el mismo proceso, solo que le vamos a quitar el where. En lugar de ponerle where, vamos a hacer que obtenga todos los productos. Y aquí en lugar de get promotion le pondríamos get all. Ahora, con eso ya obtenemos el listado de todos los productos. Ya la API debería de perfectamente funcionar. Si regresamos en este caso a Postman, se van a dar cuenta que si ahora le pongo get all, ya me genera automáticamente todos los productos. Y en el caso de la fotografía, que previamente ya la habíamos trabajado en la última clases, esta ya me puedo llevar y ponerla en el get photo, pegarla en esta parte de acá, y si le damos send, pues ahí obtenemos la fotografía como tal directamente de la parte de la aplicación. Entonces ya el get productos ya funciona sin ningún problema con el get promotion. La diferencia es que este obtiene todos los productos, y este de abajo obtiene los productos que están justamente en promoción. Ahora bien, con eso tendríamos nada más las entradas para obtener todos los productos, o para obtener los productos promocionales. Pero recuérdense que cuando estemos trabajando en el carrito de compras, digamos que si alguien está trabajando en el listado de productos, tiene que haber alguna manera en la cual yo pueda obtener un producto. Entonces me voy a crear acá una nueva entrada. Voy a dar add request, y en ese add request le vamos a poner get one product.
y ese get one product debería en ese caso de obtener un solo producto, porque pues ya vimos previamente que la API nos permitía obtener todos los productos como tal, pero pues imagínense en el listado, si estamos trabajando en la aplicación móvil, yo voy a seleccionar uno de los productos, te voy a presionar sobre ese producto en un clic y tendría que darme información específica sobre ese producto. Entonces tenemos que crearnos esa URL que nos permita utilizar esa parte. ¿Cómo la vamos a poner? Pues igual http virtualunicaes.edu.sb, y en lugar de colocarle acá en la entrada, se va a llamar get one diagonal, y aquí tendríamos que ponernos siempre el token tal cual lo hemos hecho en las anteriores. Me voy a copiar el token de get all productos y lo voy a pegar acá. Ahí tendría que colocar en ese caso el token, y después tendría que decirle cuál es el ID del producto que yo quiero visualizar. Entonces aquí con el método get podemos decirle que voy a mandar un ID, en ese caso sería el ID igual, y el código de producto que nosotros deseamos en este caso visualizar. Si vamos a restar a ver el listado de todos los productos, por ejemplo, si quiero ver el producto número 4, entonces le tengo que mandar el ID 4. Entonces aquí le vamos a poner que va a mandar a llamar el ID 4. Con eso ya estaría listo para tener en este caso un método que se llame getOne. Si le damos enter, bueno, ahí nos aparece token no válido. No sé si copié el de getPromotions. No lo copié bien. Este está acá. Ahí me dice el método no existe porque pues justamente no nos hemos creado el método para poder en ese caso recuperar la información. Entonces regresamos hacia la parte del código, y aquí de igual manera tendríamos que crearnos primero en el controlador, tendríamos que crearnos un método que se llame getOne, y en ese método getOne ahí es donde vamos a obtener en ese caso el producto. Hay algo importante que debemos de considerar. Yo tengo que validar de alguna manera si estoy enviando la variable o el valor ID para poder visualizar el producto, porque puede ser que el producto que nosotros intentemos visualizar no sea el correcto. Entonces le voy a poner aquí si se recuerdan la variable iset, y aquí le ponemos que vamos a validar de los productos si traemos el ID. Si el ID viene, esto nos dice si el ID existe, pero para negarlo le vamos a agregar el signo de pregunta, el signo de interrogación, perdón, y ya con eso le decimos si el ID no existe. Entonces lo que vamos a hacer es mandar un mensaje de error, y ese mensaje de error va a decir el campo ID es obligatorio. Y con eso ya haríamos que el usuario obligatoriamente tenga que suministrarnos el ID del producto que queremos visualizar. Luego voy a recuperarme los registros tal como lo hemos hecho anteriormente. Voy a mandar a llamar del modelo. El modelo le pusimos producto, y voy a crear un método que se llame getOne, y a este le voy a mandar como parámetro el getID, y ahí obtenemos en ese caso un registro. En la lógica de que vamos a obtener un registro, entonces le vamos a colocar si contamos, si $records, parece que puedo mandar un registro que no existe. Si $records, si el contar el número de registros es mayor que 0, significa que sí nos devolvió un registro. Entonces aquí mismo me voy a crear el mismo proceso que teníamos en la parte de arriba. Lo voy a copiar
este mismo for each para podernos generar la imagen tal cual hemos hecho en la parte de arriba, solo que este método ya iría en esta parte de acá para que nos devuelva o nos asigne en ese caso la foto. Eso es en el caso que tenga mayor que 0. En el caso contrario, podemos mandar un mensaje de error que dice el código del producto no existe. Ok, y ya con eso podemos generarlo la variable $info para decirle que va a ser igual a un array, y en este array vamos a ponerle un success igual true y un data $records. Como solamente necesito un dato, entonces le ponemos $records 0. Y ahí ponemos el echo JSON encode $info para que nos devuelva la información. Entonces, esta es la lógica. Primero, verifica si el campo ID nosotros no lo enviamos, nos va a decir el campo ID es obligatorio para que lo incluyamos en el proceso de la petición. Luego, después de eso, mandamos a llamar el producto, le mandamos el ID directamente a la base de datos, y si ese devuelve un registro, si en este caso records es mayor que 0, significa de que devolvió un registro. Entonces a ese registro le va a asignar la foto que ya vimos previamente. Este código es el que estuvimos trabajando la semana pasada, es exactamente igual. En caso contrario, si la cantidad de registros es igual a 0, entonces significa de que el código que nosotros intentamos consultar no existe y nos va a mandar un mensaje de error que diga el código del producto no existe. Con eso nos creamos la estructura y la mandamos la devolvemos directamente a la parte de la aplicación. Pero lógicamente eso no funciona si nosotros no nos creamos este get1 en el controlador. Entonces tenemos que ir al controlador, al modelo, y le ponemos public function get1. Aquí vamos a recibir un ID y podemos llevarnos la misma consulta que teníamos en el getAll, solo que aquí vamos a usar un where, donde el ID bajo producto sea igual a $ID. Entonces con eso ya filtramos el producto que queremos recuperar y ese ya nos va a devolver esa información en la parte del modelo. Con eso ya tenemos listo también esta parte del registro. Ya está almacenado en ese caso la información. Vamos a regresar de nuevo a la parte de Postman y vamos a probar si esto realmente funciona. Tenemos get one producto. Si le doy enviar ID producto, está mal escrito. Vamos a regresar. ID producto. Vamos a probar otra vez en Postman y ya nos obtiene el producto, en este caso el producto número 4. Vean, aquí aparece data, ID producto 4, y ya nos muestra en ese caso la parte de la información. Entonces ya nos está devolviendo la información que nosotros necesitamos, incluyendo la fotografía tal cual lo teníamos previsto anteriormente. Si yo por el contrario se me olvida enviar el parámetro ID, voy a quitar esto. Vean, y solamente envío el token. Creo que le escribí mal. Vamos a ver en el modelo. Errores. Controller. Vamos a ver ahora. Ahí me dice el campo ID es obligatorio. Si por el contrario envío un ID que no exista, por ejemplo el 90, no existe, y ahí me dice el código de producto no existe. Entonces debo de enviar un ID válido, código de producto 1, para que me devuelva en ese caso una respuesta correcta. Entonces ya está funcionando el get1. Ya puedo obtener productos promocionales, puedo obtener todos los productos y puedo obtener también
en ese caso, la información de un producto específico. ¿Qué me hace falta? Yo les mencionaba de que la idea de la aplicación es simular un carrito de compras. Entonces queremos hacer el proceso de la simulación del carrito de compras como tal. Así que debo de generarme en ese caso una tabla que me permita de alguna manera almacenar esa información. Entonces vamos primero a modificar la base de datos y después nos vamos a generar ese carrito de compras. Déjenme ver la parte de la estructura. Bien, vamos a modificar un poco. Voy a regresar en este caso a esta parte de acá y me voy a ir a la consola. Y en la consola vamos a entrar a MySQL. Y en MySQL vamos a ver las bases de datos. La base de datos se llama useCatálogo. Y acá vamos a crearnos dos tablas. Como la idea del carrito de compras es saber, por ejemplo, quién fue el usuario que hizo la petición, y además de eso queremos saber también la información de la fecha en que se hizo la orden y el detalle de los productos que se vendieron en esa orden de compra, pues entonces nos vamos a crear en ese caso esa misma estructura. Entonces lo que vamos a hacer es primero crearnos una tabla que se va a llamar órdenes. No es como una factura, sino que aquí lo que estamos haciendo es registrando órdenes como tal. Entonces me voy a crear una tabla que se llame órdenes. Esa tabla va a tener un campo que va a ser el ID de la orden, que va a ser de tipo int, not null y auto increment. Luego, después de eso, me voy a crear el ID usuario que va a hacer la orden. Recuerden que tengo que relacionarlo con, imaginemos el carrito de compras, hay un usuario específico que emitió esa compra. Entonces el ID usuario que emitió esa compra, este campo va a ser de tipo int, y además de eso debo de guardar la fecha en que se emitió la compra. Entonces ese va a ser de tipo datetime. Con eso ya hay, aquí nos falta el primary key, que sería el ID-orden. Y con eso ya tenemos la primera tabla con la cual vamos a trabajar. Auto increment, escribir mal. Auto tenemos un error en el log. Voy a quitar el log null. Vamos a ver si nos da. No. Déjenme revisar en qué tenemos el problema. Necesitamos poner la tabla. Sí, create table órdenes, ID orden, int not null auto increment. Perdón, es auto-increment. Y ahí está. Entonces ya tenemos la base de datos, show tables, y ya tenemos la tabla órdenes, y si le ponemos describe
órdenes, ya tenemos la base de datos, solamente tiene el ID orden, el ID usuario y la fecha, que son los campos que normalmente nosotros requerimos para podernos crear en ese caso la tabla. Ahora vamos a crearnos los productos, porque aquí solamente hemos especificado los valores que queremos agregar, pero necesitamos especificar también los productos. Entonces nos vamos a crear ahora una nueva tabla. Esa tabla le vamos a poner detalle órdenes. Esa detalle orden va a tener un ID detalle orden, que también va a ser int, not null y auto-increment. A esta también le vamos a poner el ID order, que va a ser de tipo int, el ID producto que vamos a traernos del otro lado, que también va a ser de tipo int. Necesitamos saber también la cantidad, que también va a ser de tipo, esta la podemos poner de tipo float, y el precio, que también va a ser de tipo float. Y aquí le ponemos el primary key, que sería el ID detalle orden. Bien, si se dan cuenta, básicamente tenemos los campos para poder identificar la orden. Con el ID orden de la tabla previamente creada, necesitamos el código del producto, que también se lo vamos a suministrar del otro extremo. Necesitamos la cantidad y necesitamos el precio. Y posteriormente necesitamos también el ID orden. Entonces con esto le damos enter. Ya tenemos creada, ya tenemos creada en ese caso esa entrada también. Ahora lo que nos hace falta es crearnos la parte del código. En la parte del código vamos a irnos al Productos Controller, y aquí en la parte de abajo nos vamos a crear en ese caso la respectiva entrada. Entonces le vamos a poner un public function save order, y en este save order ahí vamos a guardar en ese caso la parte de la información. Vamos a ver cómo le vamos a colocar. Primero nos vamos a crear el código del controlador, y después nos vamos a crear el código de la parte del modelo. Entonces aquí en esta parte del save order, lo primero que vamos a hacer es generar en ese caso un data. Vean, lo que vamos a hacer es que los datos que nos los vamos a enviar del lado de PHP nos los vamos a enviar como un JSON. Entonces eso lo vamos a aprender a hacer más adelante. Entonces ese JSON yo les voy a explicar cómo sería el proceso de envío, pero ese JSON básicamente va a tener una forma con la cual nosotros vamos a suministrar la información. Ese JSON nosotros lo tenemos que decodificar. Entonces la forma de decodificarlo es si nosotros codificamos un JSON con JSON encode, en ese caso dentro de PHP, cuando recibimos un dato, para poderlo decodificar, entonces sería vamos a poner es el comando get contents, y esto, como ya les voy a explicar cómo lo vamos a enviar desde el otro lado, va a venir con PHP diagonal inputs. Vamos a enviar una estructura específica directamente de la parte de la aplicación. Luego, con esta información, lo primero que vamos a hacer es irnos a guardar los productos. Entonces voy a poner producto y le voy a poner que guarde la orden. Le voy a poner save order, y para guardar el save order le voy a mandar la data. Y aquí hay algo interesante. Yo necesito saber quién es el usuario que va a guardar esta orden. Como lo único que me ha suministrado es el token, tengo dos alternativas. Puedo determinar quién es el código del usuario que me está guardando la orden, mandándola desde la aplicación,
pero eso me podría generar conflictos porque en el caso el usuario podría enviarme otro usuario que no exista o que no esté vinculado directamente con la orden. Entonces tengo que buscar alguna manera de poder guardar la información como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer una pequeña modificación antes de trabajar con esta parte. Nos vamos a ir a la parte del controlador, y en la parte del controlador, vean, en esta parte me voy a crear una variable pública, y le voy a poner un public static y le voy a poner $data. Vean, ¿se recuerdan las propiedades estáticas en PHP? Cuando se las agregamos a una clase, la ventaja que tenemos con esas variables estáticas es que yo puedo tener acceso a esas variables estáticas desde cualquier parte de la aplicación y no tengo que crear un objeto para tener acceso a ella. Entonces acá, cuando hacemos el proceso de validar token y aquí retornamos en este caso un registro, yo puedo en ese registro decirle, por ejemplo, que si la cantidad de elementos que trae en ese caso $records es mayor que 0, si esto es cierto, entonces lo que voy a hacer es guardar ese registro en esa propiedad estática. Para guardarlo, yo le puedo poner self para decirle que es una propiedad propia de la clase controller. La propiedad se llama data y va a ser igual a $records entre corchetes 0. Y ahí ya está almacenada en ese caso la parte de la información. Vean, básicamente con este data yo le estoy diciendo que voy a tener una propiedad privada, estática, que no necesito hacer el proceso de instanciar este elemento de esta parte de acá, porque ya lo voy a tener disponible. Cada vez que validemos el token, yo voy a guardar todos los datos del usuario. Vamos a guardar el ID de usuario, el nombre, la contraseña y todo lo que necesitemos, y voy a tener acceso a él directamente desde la parte de la aplicación. Con esto ya podemos guardarlo y regresar directamente a la parte del controlador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la parte del controlador? En la parte del controlador vamos a tener ahora acceso a esa información que acabamos de diseñar directamente sobre esa variable estática. Como yo necesito almacenar los datos de un usuario específico, entonces le voy a poner aquí que los datos van a ser en el controlador, dos puntos, y aquí le vamos a poner $data y el ID-USL. Como esta es la clase, controller es la clase, con $data yo puedo tener acceso a esta propiedad estática que nos creamos en esta parte de acá. Yo no necesito en este caso validar un objeto, puedo tener acceso directamente a esa información. Entonces ahora que ya tengo acceso a esa propiedad directamente desde la parte del controlador, se lo puedo enviar como el ID usuario. Y eso significa de que incluso este controlador yo lo podría tener acceso al modelo, desde el modelo o desde cualquier otra clase que nosotros querramos utilizarlo. Entonces es más fácil poder crear como una variable global si lo queremos ver de esa manera. Cuando ya hemos guardado la orden, eso nos va a permitir guardar la orden, pues vamos a devolver ahora el $info igual array, vamos a poner un success y un mensaje que nada más nos diga orden guardada, y eso nada más lo ponemos en un eco y le ponemos un JSON encode
y le ponemos $info. Y con eso tendríamos en ese caso la orden en teoría guardada. ¿Qué nos hace falta? En el modelo debemos de crearnos la función SaveOrder para que podamos en ese caso poder validar la información. Entonces vamos a ir ahora al modelo y en el modelo nos vamos a crear en ese caso esa función que se llama SaveOrder. Vamos a irnos a la parte del modelo y aquí en el modelo nos vamos a crear la función que se llama SaveOrder. ¿Qué es lo que vamos a traer de acá? El $data, coma, y el $ID, que sería el ID del usuario. Y aquí es donde vamos a trabajar primero. Nos vamos a guardar la orden principal. Entonces para eso le voy a poner un this conexión query y vamos a insertarnos en este caso la orden. Le ponemos insert into órdenes, le pusimos órdenes u orden. Le pusimos órdenes. Entonces le ponemos insert into órdenes set id-usr igual, y aquí vamos a poner en este caso el ID que tenemos en esta parte de acá y necesitamos guardar la fecha va a ser igual a la función now. Con eso tenemos guardado para el ID, para el código de usuario 1, 2, 3 o el que sea, la fecha que sería la orden principal. Ahora, si se dieron cuenta, voy a regresar de nuevo a la parte de esta parte de acá. Este detalles órdenes, si le pongo de script detalle órdenes, este tiene un ID orden, no tiene un ID usuario, tiene un ID orden que representa en ese caso la orden que queremos almacenar. Entonces el problema que tenemos es cómo hago para obtener ese ID orden. Para obtener ese ID orden yo puedo poner aquí un ID orden, una variable que se llame ID orden, va a ser igual. Yo puedo obtener el último valor que colocamos de las órdenes. Si voy a revisar las órdenes, el campo, si describo en ese caso órdenes, tenemos el ID orden y este ID orden es un campo autoincrementable. Si es un campo autoincrementable, lo que yo puedo hacer es obtener de esta conexión cuál fue el último valor que se haya obtenido del autoincrementable, y eso lo tiene la propiedad insert-id. Entonces con eso yo voy a obtener el ID de la orden. Ese ID de la orden corresponde en ese caso al valor que nosotros almacenamos. Entonces con eso ya le estamos diciendo, lo que yo necesito obtener es de ese listado de órdenes, de ese listado de elementos, yo necesito obtener el último ID que se ha insertado. Con ese último ID, vean, este data que tenemos acá internamente va a ser un vector. Ese vector que vamos a obtener va a ser en ese caso el valor que suministremos directamente desde la parte de la API. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder insertar, para poder recorrer ese vector, vamos a utilizar el comando for each. Y acá le vamos a poner dentro del listado, vamos a decirle que vamos a recorrer data. Y le vamos a dejar el key y el value. Y en la parte de abajo, lo que vamos a hacer ahora es suministrar, en este caso, los valores. ¿Cómo los vamos a suministrar? Le ponemos this-conexión -query. Ese va, si yo envío, por ejemplo, del carrito de compras 3 artículos, ese for each va a recorrer esos 3 artículos. Y en ese recorrido va a hacer lo siguiente. Vamos a insertar en la tabla que se llama detalle órdenes y le vamos a poner los valores. El ID order va a ser igual al valor
que tenemos en esta parte de acá, que sería el ID orden. Luego el ID producto, ese lo estamos enviando del otro lado. Ya les voy a explicar, ya van a entender mejor cuando lo veamos en Postman. Del otro lado estoy enviando el ID producto, eso va a ser de $value y ID-producto. Y del otro lado también estoy enviando la cantidad y el precio. Entonces voy a poner coma, cantidad, va a ser igual. Le ponemos $value y allá sería la cantidad. Y también estoy enviando el precio. Entonces le ponemos coma, precio igual. Y acá le ponemos entre llaves $value precio. Entonces, dependiendo de la cantidad de productos que envíe, esto va a hacer un for each para poder recorrer todos esos valores e ir generando un registro por cada orden. Aquí me hace falta un punto y coma. Y con eso ya tenemos listo. En teoría ya puede guardar. La pregunta es cómo vamos a enviar los datos. Cómo vamos a construir esta información que va a recibir en este caso este Postman. Si vamos a catálogo, aquí en catálogo me voy a agregar un nuevo request. Vamos a ponerle a este request, vamos a ponerle save order. Es de esta forma. Y aquí nos vamos a pegar la misma URL que tenemos en esta parte de acá. Solo que no le vamos a suministrar el ID, sino que es el token. Hasta ahí estamos bien. En lugar de ponerle get one, vamos a ponerle save order. Esto es lo que vamos a utilizar en la aplicación. Le vamos a poner save order. El método por el que lo vamos a enviar va a ser el método post. Pero alguien va a decir, pero en el código que hemos utilizado al otro extremo no estamos colocando el método post por ningún lado. Estamos utilizando esta función que me permite en teoría decodificar la información que vamos a enviar. Pues la diferencia ahora es que en el body, en esta parte de acá, vamos a usar una función que se llama RAW. Y en ese RAW le vamos a decir que vamos a enviar un JSON. Entonces este JSON va a estar compuesto por un vector. Yo le voy a poner llaves. Y ese vector va a estar compuesto en este caso por varios objetos. Por ejemplo, el primero era el ID producto. Eso debe ir entre comillas. El ID-producto. Dos puntos. Por ejemplo, voy a enviar el 1. Le voy a dar enter acá para ponerle en varias líneas. Coma. Tengo que enviar. Esto lo vamos a dar enter. Tengo que enviar en este caso la cantidad. 2.1 por ejemplo, y tengo que enviar el precio, dos puntos, digamos que $100. No recuerdo cuánto le habíamos puesto ya. Le ponemos coma y ahora esa misma estructura la copiamos abajo. Entonces en la parte inferior ahora le ponemos que el ID producto que voy a enviar, voy a hacer el 3 por ejemplo. La cantidad va a ser 2 y el precio van a ser 150. No sé qué es lo que hicimos, creo que eran impresoras o no, o mouse o algo por el estilo, pero digamos que por el momento vamos a inventar los precios. Y voy a poner un tercer producto que sería el producto 4 por una cantidad de 1 por una cantidad de 75. Y aquí ya tenemos listos todos estos productos. Esta es la forma en cómo vamos a enviar esta información. Esta información que vamos a enviar desde acá, en este caso PHP la va a recibir en esta línea, en esta sección de acá. Lo podemos ir viendo por partes si lo queremos decodificar, pero pues bueno, ya lo vamos a ver por partes. Vamos a ver primero si funciona. Entonces en esta parte de acá, después de darle save order, en teoría si le damos, vamos a ver si no tenemos error, escrito mal value, vamos a regresar a value
Aquí está mal escrito. Le vamos a enviar. ID order, lo que sí es ID orden. Y lo vamos a dar a enviar. Y dice que la orden fue guardada. Vamos a revisar a ver si la orden fue guardada. Vamos a ponerle primero select asterisco from órdenes. Bueno, ahí tenemos 3 órdenes por los errores que nos generó. Voy a truncarlo para que lo tengamos limpio. Truncate table órdenes. Ahí se eliminó. Vamos a ponerle un truncate table detalle órdenes. Y ahí se eliminó también el detalle órdenes. Y lo vamos a volver a enviar. Y ahí dice orden guardada. Perdón, vamos a revisar de nuevo. Vean, ahí está la orden 1 para el ID user, que es ese que tenemos acá, y esta es la hora que tiene actualmente el sistema. Y si le ponemos un select asterisco from detalle órdenes, vean, aquí tenemos los 3 productos que se habían guardado. Para el ID orden 1 hemos guardado el ID producto 1, el ID producto 3 y el ID producto 4 con cantidades 1, 2, 1 y precios de 100, 150 y 75. Básicamente ya tenemos almacenados los valores que hemos enviado directamente desde la parte de la aplicación, sin necesidad de que nosotros lo hagamos de otra forma. Esa es una manera en la cual nosotros podemos controlar directamente la parte de las APIs. Quiero mostrarles para que más o menos entiendan cómo es que se hace ese proceso de codificación sin que guardemos la orden. Vamos a regresar acá y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, esto lo podemos hacer para ir analizando. Primero voy a poner en esta parte de acá un eco y le voy a poner que me imprima esto, y vamos a ponerle un exit 0 para que ya no ejecute el resto de la aplicación. Solamente necesito ver qué es lo que llega cuando nosotros le ponemos el file context php input. Y esto es importante porque lo estoy enviando a través de un JSON. Y les pongo el ejemplo de esta forma porque hay muchísimas APIs en internet que en lugar de enviar los datos así como hemos aprendido, como de tipo for data, donde ponen los valores de esta manera, los envían como un RAM. Y básicamente lo que hacen es enviar un JSON para mantener como un poco la parte del estándar. Entonces si le doy a enviar, van a notar que esto es lo que recibo al otro lado. Lo vamos a poner en un texto normal. Esto me lo pasa a una tabla, pero necesito verlo normal. Quiero ver. Hay una manera de quitarle el código. Bueno, de todos modos, este es el texto normal, es como texto plano, que es lo que está enviando al otro lado. Ahora, ese texto plano, lo que nosotros hacemos es convertirlo o decodificarlo y convertirlo en un objeto propio de JavaScript. ¿Cómo podemos hacer eso? Voy a copiar esta línea. Ya vieron lo que obtiene con el file context get inputs. Ahora lo vamos a hacer con el data. Cuando ya tengo esos datos, con el print R, yo le puedo decir que me imprima esta información. Y si le doy a enviar, van a notar que ahora este estándar que teníamos aquí arriba, que es un JSON que estoy enviando para el otro lado, ahora me lo ha convertido a un objeto. Ese objeto principalmente es un array. Ese array en el elemento 0 tiene un objeto que sería el ID producto, tiene la cantidad y tiene el precio. Y este también tiene en el segundo elemento, tiene un ID producto, la cantidad y el precio. Voy a poner como array para que lo podamos diferenciar, así como lo imprimo. Entonces en el elemento 0 tengo el ID producto, la cantidad y el precio. El elemento siguiente, ID producto, cantidad y precio, y así sucesivamente. Bien,
Cuando ya tenemos esos datos, internamente lo que hacemos es mandar a guardar la orden. Por eso enviamos el data y enviamos el controlador que ya les había mencionado anteriormente, que es cómo obtenemos el ID de usuario. Entonces enviamos la data y con el token ya pudimos obtener quién es el usuario que va a guardar la orden. Por lo tanto, cuando viene el modelo, aquí en el modelo inserta en la primera tabla, que sería en órdenes, el ID usuario e inserta la fecha. Y obtenemos el último ID. Por eso es que la orden se almacena perfectamente. O sea, si yo ahorita, por ejemplo, quito esto y digamos que regresamos a Postbank y voy a cambiar el último artículo, el último que teníamos acá, lo voy a cambiar por el artículo 2, por ejemplo, y le doy a enviar. Van a notar que dice que la orden ya ha sido guardada, y si voy a revisar, tengo el ID orden número 2, y si voy a revisar la otra tabla, aquí he guardado los 3 productos para el ID orden número 2. ¿Quién hace el proceso de obtener, en ese caso, quién hace el proceso de obtener ese código, ese ID? Lo hace esta opción que tenemos acá, ¿verdad? A través de esta línea yo puedo obtener cuál fue el último autonumérico que se generó. Y luego, como ya vimos que lo anterior era un array, los datos que nosotros decodificamos básicamente era un array, con el for each puedo recorrer ese array. Y en ese array, en cada valor o cada elemento que se va a almacenar en value, yo puedo ir insertando un registro. Como mandamos 3, entonces este proceso se ejecuta 3 veces. Y en ese proceso voy insertando en el ID órdenes, voy insertando el ID orden que ya obtuve en la parte de arriba para tener la relación, inserto el ID producto, inserto la cantidad e inserto el precio. Estos ya vienen como objetos. Cuando pusimos el JSON de code, convierte esos valores como objetos, por lo tanto puedo tener acceso de esta forma. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos almacenar ese tipo de datos. Se los quería poner como ejemplo porque, como les mencionaba, muchas de las APIs que vamos a encontrar en internet funcionan de esta manera, que en lugar de estar enviando valores como for data, los envían como JSON. Entonces, en la documentación, cuando uno las está revisando, ahí les dice que deben de ser enviadas con este formato. Pero básicamente ese formato lo que indica es, digamos, una manera distinta de poder enviar información. O sea, yo puedo aquí crearme un JSON muy personalizado con todas esas características específicas para poder hacer el envío de datos. Con eso ya tenemos todos los elementos necesarios que necesitaba nuestra API. Ya podemos, ya tenemos toda la información que necesitamos para que la API pueda funcionar sin ningún problema. Si se dan cuenta, ya tenemos todos los productos, las promociones, las fotos, el obtener un solo producto y obtener la orden. Solamente nos faltaría en la parte de acá obtener la foto de perfil. Déjenme ver si tengo esa función para que la podamos desarrollar. Y no solo eso, tiene que... Sí, podemos crearnos de obtener la foto, de obtener los datos del perfil. Voy a regresar de nuevo a la parte de acá. Eso lo vamos a usar en el usuario controller. En la parte del usuario controller, en la parte de abajo, vamos a crear una función que se llame getProfile. Esto porque pues en alguna parte de la aplicación colocamos el perfil y necesitamos obtener en este caso esa información. Para obtener el profile, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo. Vamos a usar records y le ponemos igual a $this user. Creo que user se llamaba el elemento, la variable local que estábamos utilizando. Sí, user. Y del user vamos a crearnos una función que se va a llamar getProfile.
ese get profile necesita saber el ID de los datos del ID que necesitamos utilizar. Eso ya sabemos que los obtenemos del controlador, y aquí le ponemos $data tal y cual lo hicimos en el anterior, y acá le ponemos el ID-user -USR. Con eso estamos obteniendo el ID del usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el ID del usuario? Lo mismo, si en ese caso, cuando contamos $records, si $records es mayor que 0, significa que obtenemos un registro, y por lo tanto vamos a hacer el proceso de obtener en ese caso la imagen. Entonces, para eso vamos a usar siempre el for each, y en ese for each vamos a poner a records y lo dejamos como key y value. Y lo que hacemos acá es tal cual hicimos en la otra sección, le ponemos $records, la misma fórmula, le decimos que en la posición, que en ese caso sería $key, en el elemento que sería en ese caso la foto, ese va a ser igual, y le ponemos entre comillas http :// aquí colocamos el $-server, y entre comillas la petición que era el http://host. Con eso obtenemos el host directamente del servidor de donde estamos haciendo la petición, y solamente le agregamos /API, /versión 1.0, /usuarios, /foto, y tenemos que enviar el token. Entonces le ponemos this, como lo hicimos anteriormente, le ponemos this. Con esto enviamos el token, y luego vamos a enviar la imagen, $img, perdón, era signo de pregunta como parámetro, img igual, y a este le vamos a concatenar el md5 que aprendimos a hacer en la otra clase, y le decimos que vamos a concatenar o vamos a codificar $records, que sería $key, y el elemento que se llama foto. Elemento que se llama foto. Con eso le ponemos punto y coma. Con eso ya codificamos la fotografía. Aquí le ponemos caso contrario, new errores controller, por si acaso alguien intenta obtener la fotografía de un token y de algún valor específico al azar. Entonces le vamos a poner usuario no existe, y ya nos preparamos el $info. $info es igual, y aquí le ponemos un array success, y le colocamos el data $records corchetes 0, y eso lo mandamos a imprimir con un JSON encode $info. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nada más obtener la fotografía no la fotografía, sino los datos del perfil completito, nombres, apellidos y todos los demás datos que necesitamos del perfil como tal. Entonces, para hacer eso, tenemos que crearnos una función que se llama getProfile. Ese getProfile es el que va a obtener en ese caso esa información justamente del usuario. Le enviamos la información del
del registro. Si el registro contiene, si digamos la consulta contiene un registro, entonces hace el proceso de hacer la consulta directamente a la base de datos y cambiar la URL de la fotografía para que de igual manera no sea una URL legible. Y luego obtenemos el JSON específico para que guarden eso, en ese caso los valores. Aquí tengo un error, me falta un punto y coma. Y ahora lo hacemos en el usuario model. Vamos a ir al usuario model. Le pusimos a la función, le pusimos get profile. Entonces vamos a poner aquí un public function get profile. Y aquí necesitamos el ID. Y ahí nos vamos a crear, en ese caso, la parte de la consulta. Podemos usar esta consulta. Vamos a copiar. Ya les voy a explicar que le vamos a cambiar. Ahí esa consulta debería de ser diferente. Ya les explico qué le vamos a cambiar. Si lo enviamos de esa manera, tal cual se encuentra en este momento, así como select asterisco from usuarios, el problema que vamos a tener es que se va a ir también el password. Entonces debemos de proteger de alguna forma los datos que vamos a suministrar. Entonces aquí, si mal no recuerdo, vamos a ir a ver cómo está la tabla. Y vamos a suministrar username, password, nombres, apellidos y foto. Entonces aquí vamos a tener primero el username, el password no, los nombres, los apellidos y la foto. Eso es lo que vamos a suministrar en la parte del perfil. Entonces lo guardamos y con eso ya tendríamos listo el método para el getProfile. Podemos comprobarlo. Vamos a Postman. En Postman, en la parte de, bueno, aquí nos podríamos crear una nueva carpeta. Voy a llamarle un nuevo folder, y a este folder le vamos a poner users, y aquí en users nos podemos crear un nuevo request, y a este nuevo request le podemos poner get profile. Y ese get profile, vamos a copiarnos la URL que tenemos en esta parte de acá, la ponemos en get profile y no le enviamos el ID. Solo cambiamos aquí en lugar de productos sería usuarios, y aquí le pondríamos get profile. Bien, y aquí tenemos un error. Vamos a irnos a la línea 32 del modelo. Perdón, aquí sería, la condición sería where id-usr igual a el ID. Le quité el where. Ahora sí. Y ahí obtenemos el perfil. Si se dan cuenta, ya logramos obtener en ese caso la parte de la información. Podríamos utilizar en esta parte, déjenme ver si nos funciona, para hacer ese proceso. Vamos a cambiar aquí en usuarios controller. Vean, aquí usuarios, aquí tenemos una foto, pero esa misma foto es la que usamos en productos. Puedo crearme esa misma función o mandarla a llamar. Vamos a ver si nos funciona en producto. Y copiamos esta URL
aunque creo que el usuario 2 no tiene foto. Déjenme ver cuál tiene fotografía. No sé si le agregamos alguno. No, ya recuerdo que no. Tenemos que crearnos, en este caso, la función, porque son dos tablas diferentes. Entonces acá en el modelo sí tendríamos que devolver usuarios y aquí crearnos la función para obtener la foto. Entonces ponemos un public function foto, porque pues vamos a obtener una foto de una tabla diferente. Entonces si se lo mando a productos, va a ir a buscar a la tabla productos y no debería de hacer así la función. Pero esta sí nos la podemos copiar. Podemos venir a productos controller y solo le hacemos algunos cambios, que es esta que tenemos acá. La copiamos y la pegamos en esta sección. Y aquí bueno, vamos a mandar un parámetro get imagen, va a ser lo mismo, solo que en lugar de productos aquí sería user get photo, para que pueda obtener en ese caso la fotografía. Y luego después en usuarios model nos tenemos que crear una función que se llame get photo, y esta también nos la podemos copiar del modelo de producto. Nos la copiamos y nos la pegamos. La diferencia es que sería $img. La diferencia es que la tabla sería usuarios. Ver foto igual img, y eso debería de obtener el resultado. Entonces vamos a probar de nuevo la API obteniendo el perfil. Ya no me di cuenta cuál era el perfil que teníamos que tiene foto. El que tiene foto es el perfil número 3. Entonces tenemos que loguearnos como pedro@católica.edu.sb. Vamos a regresar a hacer todo el proceso. Voy a ir a la parte de login. Me voy a loguear como pedro@católica.edu.sb. No sé si católica es el paso. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaba. Entonces copiamos el token. El token se lo ponemos al get profile y le damos a enviar, y ya obtenemos el perfil de pedro@católica.edu.sb. y vamos a crearnos aquí una nueva entrada que le vamos a llamar get photo. Y en esa nueva entrada get photo lo que vamos a hacer es copiarnos la URL que tenemos acá y la traemos a get photo y probamos, y ahí está la fotografía. Entonces ya tenemos el perfil y ya tenemos el get photo y tenemos, digamos, la API completita. Tenemos los datos para poder en este caso obtener valores directamente desde la parte de la aplicación. Tenemos para obtener los productos, los promocionales, la foto de los productos. Tenemos para obtener un solo producto, guardar la orden, hacer el login en ese caso, registrar un nuevo usuario, obtener el perfil y obtener la foto. O sea, por completito tenemos toda la API para poderla consumir desde la parte de la aplicación móvil. Con eso, ahí le podemos seguir agregando muchísimas más entradas, por supuesto. Depende de las necesidades que tengamos de la API. Podemos seguir agregando más información. Alguien podría decir, necesito en la API hacer un proceso para agregar productos, hacer un proceso para agregar categorías, si queremos agregar categorías, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces podríamos hacer toda una serie de entradas dentro de la API para poder obtener información.
pero eso ya digamos sería un proceso adicional que tendríamos que crearnos. Por el momento eso es lo que les quería mostrar, con eso que quería terminar la API para que ya la tengamos disponible en la aplicación móvil y que la podamos empezar a utilizar sin ningún problema. Nada más recordarles que el día, entonces tenemos clases el miércoles. El día miércoles vamos a tener el segundo laboratorio. La otra semana también es semana de parciales. En los parciales van a venir los documentos que tenemos de este periodo, que son los documentos teóricos y también la parte práctica. Y en el examen que vamos a tener el día jueves solamente va a ser la parte práctica, que sería el uso de las APIs. Entonces, para que estén pendientes el día jueves vamos a tener clases, perdón, el día miércoles vamos a tener siempre la conexión a las 6:30. A esa hora yo les habilito el laboratorio para que lo puedan desarrollar durante la hora clase. Y la otra semana, el día lunes que vamos a tener clases, si tienen alguna consulta o duda, se pueden conectar también a las 6:30 para consultar. Yo voy a estar conectado en ese periodo de tiempo. Si tienen alguna consulta que quieran realizar, lo pueden hacer el día lunes. Y nos veríamos el día miércoles para hacer el examen parcial. Si no hay preguntas, eso sería todo y nos veremos el día miércoles entonces.